Presentar ahora entonces a nuestro primer invitado, Ernesto. Sí, bueno, estamos con Nelson Manrique. Él es analista político, pero es uno de los grandes historiadores del país, uno de los más importantes historiadores, pero también escribe mucho sobre situación política. Vamos a conversar con él sobre lo que está ocurriendo en el país. Muy buenos días, Nelson, y muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, comencemos hablando del referéndum que habrá este fin de semana. Mi pregunta es, ¿cómo lo ves tú en términos, por ejemplo, es plebiscitario, como se dice en relación a Vizcarra? ¿Es bien importante que gane él? ¿Cómo ves desde ese punto de vista? Después te voy a preguntar por el antes y después, pero primero quiero qué expresa este referéndum, ¿no? Bueno, tiene carácter plebiscitario definitivamente, ¿no? Es una reacción frente al proceso de descomposición de la política que hemos venido viviendo durante estos años. Hemos tenido un problema que se planteó desde la caída de Fujimori y era este divorcio absoluto entre lo que se prometía y lo que se hacía. Hemos elegido presidentes y ya llegó el momento en que ya no importaba lo que decían, cuál era el programa, porque se sabía que no se iba a ejecutar. E invariablemente los candidatos llegaban a la presidencia con un programa de izquierda y se alineaban de inmediato a gobernar con la derecha. A eso se ha añadido el manejo al lumpen de la política introducido por la bancada fujimorista. Creo que es inimaginable, no encuentro otro periodo de la historia republicana donde hayamos tenido un parlamento de esta naturaleza. Y creo que tiene que ver con una forma de construcción de liderazgo, de representación del fujimorismo, que apunta a un sector de burguesía lumpen. Distintos tipos de traficantes, ¿no? Traficantes de madera, de narcotráfico, oro, etcétera, ¿no? Que no solo tienen representación, sino tienen representantes en el propio Parlamento. O sea, la constitución del Parlamento, tú dices, va mucho más allá de lo que puede ser una mala imagen, sino realmente están representados sectores sumamente perjudiciales para el país. Así es, no es que todo el fujimorismo sea lumpen, pero es que ha asumido una representación de los sectores informales y hay una franja dentro del sector denominado informal que es lumpen, para lumpen y abiertamente lumpen. ¿Pero a cambio de qué? De imagen no es cierto, porque les ha perjudicado. ¿De qué? ¿De dinero? ¿De votos? ¿De qué? Votos. El fujimorismo, ¿qué es como movimiento? No es un partido, no tiene vida orgánica. Han cambiado de nombre varias veces a la conveniencia del fundador. Es una organización dinástica que ha construido una base social en base a clientelismo. Ahora, aproximadamente 15% de la bancada es orgánicamente fujimorista y el 85% son invitados. Y estos invitados constituyen su propio poder en las regiones. Hay una representación orgánica de esta burguesía lumpen de la que he hablado, ¿no? Que es reclutada dentro de esta política de captar a dirigentes con arraigo popular que le dan cobertura nacional al fujimorismo. A esto se ha añadido el nivel de los parlamentarios, los voceros fujimoristas. No sé si han notado, pero hay un cambio importante en la vocería del fujimorismo. Los más vocincleros, estoy pensando en Becerril, Alcorta. Han pasado a un segundo plano. Se han escondido. Claro, y tu vino que lo era ha cambiado totalmente de chip, sí. Que es impresionante cómo lo ha podido hacer. Dios, ¿cuándo se le va a escapar y no? Es una manifestación de que finalmente terminan entendiendo qué es lo que está sucediendo en términos de descontento popular. Y volviendo al referéndum, el referéndum que analiza esta bronca generalizada que hay en el país, ¿no? Y la habilidad del presidente Vizcarra ha estado en saber colocarse en el lugar donde canalizar ese descontento. Porque es impresionante el nivel de popularidad que ha alcanzado, y a mí siempre me impresiona esta cuestión del sí, sí, no. Es decir, cuando él decía sí, 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 las encuestas eran así, pero cuando él dijo la cuarta por el contrabando que han metido no, inmediatamente la población lo ha seguido. Eso va a ser una cosa
más plebiscitaria todavía de lo que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, creo que es un plebiscito, respalda al presidente Vizcarra porque se ha colocado en el lugar adecuado, no ha capitalizado bien esto, pero descontento generalizado con relación a lo que es la política en el Perú hoy. Hay una serie de cambios en las mentalidades que me parecen importantísimos, ¿no? Encuentro en las redes, digamos, hay una manifestación elemental de protesta que es insultar. Hay mucho insulto y todo, pero de repente empiezo a encontrar una serie de materiales muy elaborados, materiales culturales de crítica, de ataque, de cuestionamiento, pero muy elaborados. ¿Y qué te dice eso? Busquen ustedes, por ejemplo, hay un noticiero que francamente lo ves y parece la BBC. La calidad, los locutores, el atuendo, todo. Y es de un grupo denominado Racumín. ¿Qué me dice eso? Que hay un nivel de desarrollo de la conciencia que va más allá del puro descontento y empieza a darse una elaboración que es bastante más profunda. Es decir, esto no es solo cambio ideológico, sino estamos viviendo un cambio en mentalidades. Y no hay manera de salir de la crisis. Podemos hacer todas las reformas, pero si no hay cambio de mentalidades, si la gente no cambia el chip. De acuerdo, no tiene mucho sentido, Nelson. Y creo que estamos viviendo eso. Sí, sobre eso quería regresar un poco a la afirmación inicial que hiciste esta mañana, ¿no? Y tiene que ver con que nos habíamos terminado acostumbrando y viviendo un poco al margen de los ofrecimientos de los candidatos que sabíamos que llegando a ser presidente no los iban a cumplir. ¿Qué importancia le das tú al hecho de que Vizcarra no sea un presidente electo? Porque en eso se parece a Paniagua, por ejemplo, también. Exacto. Y eso expresa una crisis política, porque, digamos, mejor les va a los que no vienen por elección popular, porque, digamos, algo tiene que estar pasando. ¿Ahí cuál es tu lectura? Yo diría que es la situación en que no tiene nada que perder. Ajá. Leía en un artículo que antes de lanzar las medidas y todo, conversando con algunos periodistas, Vizcarra les dijo, parezco pero no lo soy. Parezco pero no soy cojudo, literalmente. ¿No? Entonces, muy feo con todo uno de los periodistas que estaba ahí. Ya. La cuestión era tener la audacia de hacer lo que él hizo. No saben cuánto disfruté esa noche cuando estaban en la televisión varios voceros, apristas y humoristas diciendo que Vizcarra no se iba a atrever a plantear la cuestión de confianza, y la cara que pusieron cuando la planteó, ¿no? Que fue el inicio de todo esto. Pero me gustaría entrar al segundo tema que planteaste, que es que viene más allá. Sí, claro. Ahí veo el gran problema, ¿no? Hay una evidente contradicción entre el discurso anticorrupción del presidente Vizcarra, la popularidad que eso le reporta, y la política económica con la cual se ha alineado, y donde un firme vocero es el premier César Villanueva. Hace poco salió declarando que habían demasiadas vacaciones, habría que recortar esto, hay que flexibilizar. El programa de la derecha neoliberal entero. Hay una evidente contradicción y ahí creo que va a haber un cortocircuito entre el respaldo que tienen las medidas contra la corrupción por limpiar la política, para desintarla, ¿no? Y una política antipopular en el terreno económico, en el terreno laboral. Que puede cobrar, digamos, manifestaciones como aquella en contra de la ley Pulpín, por ejemplo. O sea, digamos, ese podría ser un punto de quiebre de ese nivel con el presidente. Eso depende de qué haga el presidente, claro, ¿no? Creo que el primer Villanueva se mueve con la lógica de que puede capitalizar el respaldo popular por las medidas anticorrupción para llevar agua al molino neoliberal. Sí. Creo que está equivocado, pero creo que está moviéndose en esa dirección. Ajá. Lo que sería preocupante a estas alturas sería dividir el frente, ese gran frente ciudadano que se ha constituido contra la corrupción, por recuperar las instituciones, porque la política se vuelve una actividad de servicio y deje de ser esta actividad delincuencial, que es lo que sentimos los peruanos en este momento. Claro, habrá que ver también si prima su olfato, su pragmatismo, o finalmente no nos olvidemos que viene de ser vicepresidente de PPK. Sí. O sea, un poco esa era la línea económica de PPK también, ¿no? Sí. Pero así como entró un poco conversando con el fujimorismo y cambió radicalmente, vamos a ver si acá también hacen una lectura de lo que
quiere y lo que significa el país, ¿no? Efectivamente. La otra cosa que es importante recordar es que los sectores organizados tienen un alineamiento con la política que está siguiendo el presidente Vizcarra, pero han demostrado históricamente la suficiente autonomía para tomar distancia ahí donde hay políticas que atentan contra los intereses populares. Creo que el presidente Vizcarra tiene que evaluar cuál es el límite dentro del cual puede moverse. Es notable, y le echamos la atención sobre el hecho de que en el CADE los empresarios le dicen un 76% de respaldo. Cuando 2 días antes Roque Benavides había hablado de persecución política. Exacto. No, persecución empresarial, digamos. Así es. No, y en una posición que era confrontacional con el gobierno. Sí. Esta votación deja sin piso a Roque Benavides y respalda al presidente dándole 10 puntos por encima de la aprobación general del país. Sí, ¿no? sí. Me preocupa. ¿Y qué te dice eso? Que los empresarios tienen la lectura que ha señalado Ernesto, ¿no? Este es un hombre nuestro. Ya. Y por eso que Villanueva da los pasos en torno a comerse entera la propuesta. Empezar a preparar el terreno, ¿no? Ya. Bueno, ahora vamos a conversar también con Javier Neves después, pero ya hay una primera como que se lanza Vizcarra y después como ha frenado un poquito en la reforma laboral. Vamos a ver un paréntesis sobre esto y ¿qué te parece de la Nelson Manrique? Estamos conversando con Nelson Manrique, historiador, analista política, sobre esta denuncia que ha hecho Alan García, que está siendo chuponeado por el presidente Vizcarra a raíz de que se viene el referéndum. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Que sigue siendo un maestro en los psicosociales. Digamos en la oportunidad de los psicosociales, pero como psicosocial ha estado malísimo, ¿no? Sí. Se ha despintado en una hora y a la larga ha abonado a la imagen que tenemos de Alan García como un personaje capaz de cualquier cosa por ceder el pellejo, ¿no? Hundir a sus amigos, mandarlos a la cárcel. Sí. Sigue siendo Alan García, ¿no? Y creo que está en el problema de cómo procesar el ridículo colosal que realizó con el intento del asilo, ¿no? Lo que queda claro es que no lo quieren en ninguna parte en el mundo. No le queda más remedio que someterse a la justicia porque no tiene a dónde ir. Siempre trata de convertirlo en una noticia favorable, no va y entrega su pasaporte. Bueno, el pasaporte no le sirve nada porque no lo van a recibir en ninguna parte, ¿no? Pero qué gesto, ¿no? Creo que hay una enorme expectativa nacional porque Alan García finalmente rinda cuentas a la justicia. Creo que Alan García es uno de los grandes responsables de la perversión del sistema judicial peruano, ¿no? Creo que se organizó, puede desfrutar lo que hay con Fujimori, etcétera, pero esto se organizó para la defensa de Alan García. Y el intento de huida de Alan García responde a que perdió el control del aparato. Y eso lleva a otro problema que me parece muy urgente, que es la defensa de el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carguancho, ¿no? Porque creo que el aprofujimorismo siente que es la última valla y tienen a Chávarri que podría retirarlos. Eso fue una denuncia que hizo Gustavo Gorriti y creo que hay que prestarle la máxima atención. Creo que es momento de movilización popular. Ahora, ¿por qué si ya está tan claro, incluso hay el rumor que en diciembre va a haber que el fiscal de la Nación Chávarri va a sacar a este grupo de fiscales especiales, no hay la movilización ciudadana que debería haber? Porque finalmente ahí lo que se está jugando es la verdadera lucha anticorrupción. O sea, lamentablemente está focalizada en algunos jueces y fiscales. Ojalá que no fuera así, pero es así. ¿Qué va a pasar? Porque si esperamos a que lo saquen va a ser mucho más difícil lograr su reposición. Lo que hay que tratar es de evitar que lo saquen, ¿no es cierto? Concuerdo contigo. Se me ocurre que lo fundamental es una convocatoria unitaria. Creo que hay un cierto agotamiento de que hay pequeños grupos que lanzan una iniciativa, convocan a una movilización que reúne unas decenas de personas y agotan el medio de lucha, ¿no? El arma de lucha. Creo que lo fundamental sería una convocatoria de instituciones de la sociedad civil con prestigio, una convocatoria muy amplia, unitaria, porque este es un momento crítico.
Creo que mucho de lo que se ha avanzado podría perderse o podría ser reforzado. Concuerdo contigo que eso tiene que hacerse antes de que procedan contra este equipo especial, ¿no? Porque después sería mucho más difícil conseguir reconstituir lo que tenemos. Sí, quería preguntar de Nelson por otra cosa que también está pasando, sobre todo en este accionar que tú bien has descrito como lumpenesco de Congreso de la República y que claramente ha estado centralmente manejado por el fujimorismo, ¿no? Por ejemplo, ayer acaban de sacar una ley que da cuenta de algo que suena bien, que es penalizar los aportes ilícitos a las campañas, ¿no? Suena bien, pero resulta que la penalidad que le aplican a ese delito es menor a la de que aquellos delitos por los cuales están siendo investigados sus líderes ahora, que es lavado de activos. Antes de eso están defendiendo que no se le exija el impuesto selectivo al consumo a los tragamonedas, cuando digamos está claro que ese es un centro de lavado de activos. Antes defendieron a las cooperativas. Es decir, ¿cuánto del accionar del fujimorismo está direccionado a proteger a Keiko y Alan, clarísimo, Comisión Lavallato, pero cuánto a otro a devolver tal vez los favores a quienes en la campaña lo favorecieron? Porque esta gente que tú dices que se agrupa en torno al fujimorismo son, digamos, aportantes con agenda, no es que te dan plata para que tú veas que haces del Perú lo que te parezca, te doy plata pero sácame esta ley, más o menos, ¿no? Lo de las tragamonedas, esa es la mejor ilustración de esto, ¿no? Ajá. ¿En qué beneficia al Perú? Absolutamente en nada, nos perjudica enormemente, ¿no? 400 millones de soles que son necesarios en una cantidad de cosas, ¿no? Pero efectivamente tienen que responder a sus clientelas electorales. Y hay estos bolsones de intereses particulares que se han asociado al fujimorismo y que tienen agenda que cumplir, ¿no? Esto. Ahora yo distinguiría eso de la otra línea, que es la de defensa del statu quo y de esta oligarquía partidaria, articulada en torno a Alan García, ¿no? Estamos viviendo un periodo, estos 2 últimos años están marcados por las tinterías de Mauricio Mulder. Creo que el grueso de estas iniciativas de sacarle la vuelta a la ley vienen de Mauricio Mulder. Y es el peor estilo del aprismo manipulador, maniobrero, ¿no? De enredar las cosas. ¿De qué se trata? Se introdujo el control el financiamiento de las empresas, perdón, de las campañas electorales. Esa fue una iniciativa de izquierda, fue una posición de izquierda. Logró pasar, ahora se trata de mediatizarla. Sí. Entonces siempre buscando la pequeña letra. Por algo tienen mala fama los abogados, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Es decir, buscando por dónde sacarle la vuelta. Y dices, Mulder es como el hacedor de todas estas estrategias de tratar de dar una cobertura legal a actos que claramente, digamos, buscan desprestigiar o traerse abajo un opositor, digamos, ¿no? La cuestión de confianza, la ley Mordaza, esto, en fin, ¿no? El tinterillo mayor. Ajá. Creo que históricamente va a tener que dar cuenta de esa parte negativa de lo que es el quehacer parlamentario de este periodo. Claro, ya tendríamos que hablar de ley Mulder 1, ley Mulder 2, sí, ¿no? Porque todas las iniciativas legislativas que... Él está metiendo cabeza a todos esos temas, pues, efectivamente, desde la ley, ¿no? Ahora, finalmente, así como Vizcarra ha subido porque ha empatado con el ánimo de la población y todo, el fujimorismo se ha desmoronado cada día más. De acuerdo a las últimas encuestas, muchísima gente se declara ahora antifujimorista, quieren que Keiko renuncie a la secretaría, su líder está presa. ¿Es el fin del fujimorismo o no? ¿Cómo ves esta parte? Después de que se religió a Alan García, quedé curado de decir aquí hay un muerto, ¿no? Sí. Es decir, era increíble, después de haber destruido el país, nosotros hemos tenido que criar hijos en el periodo de lo que Sofocleto denominó el apocalipsis, el primer gobierno de Alan García. ¿Verdad? Si después de eso ese fulano fue reelegido presidente, cualquier cosa puede pasar en este país. Y por eso no me adelantaría a decir que el fujimorismo ha muerto. Quede el logo. El gran problema escribía sobre esta semana el carácter dinástico de la propuesta, ¿no?
Es decir, están empantanados en el lío entre los tres, el padre, la madre y el hijo. Alguna vez se escribió que ser un rey Lear a la criolla, ¿no? Recordaba la película de Akira Kurosawa, esta en que un padre, un señor feudal, quizá anciano, decide delegar el poder a los hijos y los hijos se sacan los ojos entre ellos, ¿no? Digamos, si eso fuese manejado racionalmente, lo que tendría que hacer era darle la dirección del movimiento a Kenji, que es el que está en libertad. Solo por estar en libertad. Pero está en problemas también judiciales, sino por eso es que yo creo que no sale, porque digamos también está bien comprometido, ¿no? Tiene las investigaciones por el caso del indulto a su padre y tiene la investigación por Limazo, o sea, tampoco es que esté del todo liberado, ¿no? Pero son cosas que tienen su tiempo, ¿no? Claro, no lo van a afectar ahora como a Keiko una prisión preventiva. Exacto, digamos. Claro, ¿no? claro. El único que puede moverse, digamos, incluso físicamente, es Kenji. Pero primero matan a Keiko antes de que suelte el control del partido y le entrega al hermano al que acaba de expulsar. Entonces están consumidos en este conflicto interno, ¿no? Hablando con amigos en el Parlamento me dicen que los ex-Avengers están penando ahí por los pasillos viendo qué hacer, ¿no? Porque también Kenji se ha desentendido de ellos. Sí. Ahora, ya apelando a tu rol de historiador, ¿no? También es... Claro, no estamos llegando tan mal como podría haber sido, pero llegar al bicentenario de esta manera es triste, ¿no? O sea, nos hemos preparado durante muchos años diciendo se viene el bicentenario, todo. Claro, ha mejorado un poco la situación de lo que estaba, pero también llegamos pues hecho pedazos como país, ¿no? Creo que es distinto el ambiente si uno mira fuera del mundo político. A ver. Si uno se queda en la política, el Perú es una desgracia, pero por debajo hay una enorme dinámica, hay una serie de procesos de afirmación que me parecen interesantísimos. Afirmación de identidades culturales, de identidades de género, construcción de ciudadanía. A ver, me desarrollo un poco la idea para levantarnos el ánimo frente a la situación política. Tienes razón, es cierto que yo he estado pensando, como hemos venido conversando, en el ambiente político, pero ¿a qué te refieres, digamos, la parte esta positiva del país, de cómo ha mejorado y hay todo movimientos que se vienen consolidando, ¿no? ¿Por qué históricamente en las dos últimas décadas el Estado tiene un respaldo de 10 a 20%? Porque 8 o 9 partes de los peruanos no sienten que el Estado vaya a solucionar algo y sienten que las cosas funcionan por otra parte y hacen funcionar el país. O sea, viven al margen de, o sea, no están... Saben negociar, saben jugárselas, han aprendido a moverse con el Estado también, pero no dependen de lo que pase en el Parlamento, no depende de estas pequeñas movidas, ¿no? Hay una tremenda dinámica. Siento que este es un país bastante más integrado con todos los problemas que tenemos de lo que era hace un par de décadas. Y creo que empezamos a utilizar cierta ventaja histórica de nuestra condición de un país tan heterogéneo, tan pluricultural, multicultural, en un periodo en que el mundo está en cambios tan profundos. Ese es un capital enorme. Y tenemos una capacidad de asimilar cosas, de sacar cosas nuevas, etcétera, todo esto que... Si tuviésemos una política sintonizada con lo que es este país, con lo que es la base social del país, nadie nos para. Por eso, pensando en el bicentenario, lo mejor que podríamos hacer para el 2021 llegar a un país en que se haya limpiado la política, en que se hayan sentado las bases para un nuevo pacto social. Hace 2 meses sonaba profundamente ajeno hablar de Asamblea Constituyente, ahora se convierte en sentido común. Creo que hay creciente claridad de que los problemas no tienen una solución parcial. Podemos poner en prisión a los corruptos, es un paso adelante, pero eso no soluciona problemas de fondo que tienen que ver con el modelo general que se consagró con la Constitución de 1993. Y creo que sacar una asamblea constituyente, crear un nuevo pacto electoral sería lo mejor que podríamos hacer para tener un verdadero bicentenario, ¿no? Ahora, pensar pero el riesgo del otro fundación. lado podría ser, Nelson, también, para ir terminando ya, agradeciéndote mucho por tu visita,
es que no puede salir a lo brasilero un Bolsonaro, o sea, digamos, también podría salir alguien, digamos, con un discurso de esa naturaleza, a cualquiera de los dos lados, ¿no? Tú contemplas, digamos, en el escenario post-Vizcarra, porque va a depender mucho cómo Vizcarra termine también, ¿no es cierto?, qué escenario habilita, pero esa es una posibilidad aquí, ¿no? Lo veo difícil, ¿eh? Creo que el contexto es distinto con relación al grado de corrupción que envolvió a la propia izquierda en el Brasil. Aquí creo que hay la presencia constante de alguien como Verónica Mendoza, que en las encuestas está siempre entre los 3 primeros, ¿no? Marca un escenario que me parece diferente del de Brasil. El riesgo siempre existe, ¿no? Pero en la política funciona lo mismo que Spinoza plantea para la naturaleza, ¿no? Spinoza decía que la naturaleza tiene horror al vacío, la política también tiene horror al vacío, ¿no? Si esos espacios no son cubiertos por los sectores progresistas con propuestas, podemos tener un Bolsonaro o algo peor. Así es. Bueno, Nelson. Muchísimas gracias, Nelson, por haber venido, y vamos a cerrar la entrevista con una noticia que acaba de llegar de último minuto. Edwin Oviedo ha sido detenido por 15 días por el caso Cuellos Blancos, ha informado Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías para el Crimen Organizado. La fiscal Rocío Sánchez dirigió el operativo para la detención preliminar de Edwin Oviedo, también un personaje que parecía intocable, ¿no es cierto?, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, hoy detenido por el accionar de una fiscal. Rocío Sánchez es la fiscal que investigó a los Cuellos Blancos del Puerto y, digamos, logró con su trabajo que pudiéramos todos empezar a ver que es posible que la justicia haga lo que le corresponde, ¿no? Y ha sido detenido. Muy buena noticia para abrir el día. Y recordar que Oviedo no solo es presidente de la Federación Peruana de Fútbol, sino está acusado de crímenes, ¿no?, asesinatos. De autor mediato del asesinato de 2 dirigentes azucareros, de ser parte de una banda llamada Los Guachiturros, y ser parte orgánica de los Cuellos Blancos del Puerto. Esta detención no viene por lo de Chiclayo, viene por su vínculo con los Cuellos Blancos del Puerto. Por eso que Rocío Sánchez, que es la fiscal del Callao, es la que ordena la detención. Bien. O que pide la detención. Hay mucho trabajo que hacer jurídico. No, por un lado, pero también creo que está en la línea de esperanzadora de que dentro del propio sistema hay gente que está haciendo bien las cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Nelson, que te vaya muy bien. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante y conversamos con Javier Neves sobre todo lo que está pasando en el ámbito laboral. Ya volvemos.